En este tutorial vamos a ver cómo exportar nuestros modelos de 3D Max y poder importarlos en Unity, para lo cual vamos a empezar por el modelo del edificio, que va a ser el más fácil de lo que tenemos. En principio no habría que hacer nada con el edificio, la única salvedad es si más adelante tienen problemas al importarlo, que haya cosas que no las reconozca correctamente. Supongamos que pueda pasar con algún asset, como sea la escalera esta marinera. Fíjense que en este caso yo la tengo como editado el poly. Si ustedes lo hubiesen hecho como partes separadas y lo tuviesen como splines a las que le activaron la opción de que tenga el renderer tanto en viewport como, o sea, las dos opciones que hay que seleccionar. Supongamos que eso lo está tomando mal Unity. Lo que podrían hacer es seleccionarlas y convertirlas primero en editable poly, y de esa manera tratar de ver si se soluciona y que el problema ya no esté en el momento de conversión. Pero salvo que tengan algún error excepcional, no hay nada especial que tengan que hacer. Entonces, una vez que tenemos el modelo terminado, seleccionamos aquello que queremos exportar, File, Export, Export Selected. Los dos formatos que podemos utilizar para exportar pueden ser el OBJ, que es el formato más universal y más sencillo, únicamente exporta la geometría. Esa es una alternativa, pero el que vamos a estar usando es Autodesk FBX, que es el formato que selecciona por default. Y una vez que le damos Enter, tenemos esta ventana flotante con las diferentes alternativas que podemos seleccionar. Las únicas que nos interesaría en nuestro caso, ya que no tenemos ningún tipo de animación, cámara ni luces, estas pueden quedar desactivadas. En el caso de geometría, como no tenemos nada en particular, puede quedar el default. Y el que sí nos interesa es tildar el embedded media. Si bien esto va a hacer que el archivo pese más, nos va a integrar lo que son nuestras texturas, y si todo sale bien, Unity lo va a reconocer directamente y no vamos a tener que reimportarlas. En el caso de que no lo tome, que es algo que puede pasar, las tendremos que importar a mano y volverlas a aplicar dentro de los materiales de Unity. Entonces, para el edificio, lo único que tenemos que hacer es exportarlo. Donde vamos a tener algunos pasos previos es en el auto. Si estuvieron usando grupos, lo primero que tendrán que hacer es desagruparlo o por lo menos abrirlo. El problema que vamos a tener si construyeron la geometría a partir de la utilización de diferentes modificadores Symmetry, va a ser que yo no voy a poder rotar las ruedas cuando quiera hacer que el auto funcione, ya que las 4 ruedas son cada pedazo de la rueda, una geometría tiene los 4 elementos. Entonces, si yo lo trato de rotar, rotan de manera solidaria. Lo que yo voy a tener que hacer antes de poder exportarlo es primero despiezarlo y después reunirlo para que cada rueda sea una entidad independiente. Lo primero que voy a hacer va a ser borrar el grupo. Voy a tener 3 objetos, cada uno va a contener los 4 pedazos en uno mismo. Los voy a seleccionar todos en simultáneo y los voy a convertir en editable poly. Entonces ahora tengo 3 objetos editable poly independientes. Voy a seleccionar uno cualquiera, voy a entrar al subobjeto element y voy a seleccionar cualquiera de los 4 elementos y voy a ir utilizando la herramienta detach. Y de esa manera los voy a separar
en objetos independientes. Voy a hacer eso para la parte exterior de la rueda, lo voy a hacer para la parte interior. Y voy a hacer lo mismo para la llanta. Una vez que tengo todas las piezas separadas, lo que voy a querer hacer es reincorporarlas para que cada rueda contenga las tres piezas. Para eso voy a seleccionar cualquiera, y así como recién utilizamos la herramienta Detach, ahora voy a utilizar Attach. Voy a seleccionar las dos partes interior y exterior de la rueda y la llanta, y voy a ir haciendo eso para cada una de las ruedas. Lo único que me va a faltar hacer ahora es que, si se fijan, el punto pivot donde me aparece el guismo y a partir del cual voy a hacer las modificaciones tanto Move, Rotate y Scale, van a seguir asociadas al punto original del cual yo hice el Detach, o sea, no se actualizó. Por lo tanto, para esta primera rueda la rotación es correcta, sin embargo, para las ruedas traseras sigue sin funcionar. Lo que voy a hacer es entrar a la tercer solapa de jerarquías. Voy a seleccionar todas las ruedas. Voy a activar y entrar en el modo de Affect Pivot Only. Y voy a darle Center to Object. De esta manera sí se actualiza al centro de la geometría o al centro del volumen de la geometría de cada uno de nuestros elementos seleccionados. Ahora, si yo lo roto, el punto pivot está ubicado de manera correcta. En muchos casos esto ya sería correcto. La única salvedad es que, como yo voy a querer que la rotación de la dirección del auto no esté dado desde el centro de la rueda, sino más adentro, para las dos ruedas frontales lo que voy a hacer es volver a entrar en el modo Affect Pivot Only y voy a traer el punto pivot un poco más adentro para que sea a partir de acá que, al rotar la dirección, roten las ruedas. Y eso sería todo. Para simplificarme el trabajo después, lo que puedo hacer es ponerle un nombre. Esta sería, si van a ser la rueda frontal derecha, izquierda, o sea, front left. Y podrían ponerle nombre a cada una de las ruedas para después poderle identificar de manera más rápida cuando lo integremos a Unity. La otra consideración a tener en cuenta es que muchos tuvieron dudas respecto de la aplicación de materiales. No es lo mismo cambiarle el color en Viewport modificando simplemente este casillero de acá. Si se fijan, esto dice Object Color, que en realidad lo que está modificando es, al pasarlo en Wireframe, el color con el que nos lo muestra en Viewport. Pero esto no significa que tenga un material asignado. Para que tenga un material asignado y pueda ser reconocido en Unity o en cualquier otro programa, sí o sí le vamos a tener que aplicar un material estándar, y es a través del diffuse
que va a estar aplicado el material. Fíjense incluso que yo puedo modificarle el material que le va a dar un determinado color, pero el wireframe sigue estando controlado por el color que seleccionamos acá. Entonces, importante a tener en cuenta, material no es lo mismo que color de wireframe de previsualización dentro de 3D Max. Resuelto esto, teniendo las ruedas por separado y teniendo el auto que puede ser un grupo, pueden colapsarlo a un único editable poly o pueden dejarlo en diferentes partes. Lo único que resta es de vuelta lo mismo, seleccionarlo, File, Export Selected y lo exportan como FBX. En Unity crearemos un archivo nuevo, para lo cual tendrán primero que determinar dónde va a estar la ruta de donde se aloja el proyecto, y lo crearán con la opción 3D. Lo primero que vamos a tener que hacer es importar nuestros assets. Fíjense que lo primero que tenemos es una carpeta assets vacía, botón derecho, create folder, le podemos poner nombre modelos, y acá adentro podemos tirar nuestros FBX. Fíjense que nos importa tanto los modelos con todas sus partes y nos crea una carpeta materiales donde vamos a tener todos los materiales que usamos en 3D Max. Tenemos una previsualización del modelo que importamos, pero tengan en cuenta que en todo lo que es esta primer solapa de project tenemos todos los assets que nosotros podríamos incorporar en nuestro proyecto o en nuestra escena, pero no están siendo utilizados. Esto controla simplemente, es una suerte de explorador de las cosas que tenemos disponibles. Lo que sí va a estar siendo usado dentro de nuestra escena se va a encontrar en esta columna de jerarquías. Entonces, para importarlo realmente en la escena, vamos a arrastrarlo y sortarlo en jerarquías. Esto funciona de manera similar a cuando en 3D Max tenemos el explorador. Entonces, una vez que lo incorporamos en la escena, ya podemos ver que nos lo integró de manera correcta y nos trajo todas las texturas. Si cliquean sobre el objeto, van a ver que tenemos los diferentes parámetros. El Mesh Renderer lo que controla es qué es lo que es visible. Y vamos a tener acá Materials, los diferentes materiales aplicados, siendo el canal albedo exactamente igual que el diffuse dentro de 3D Max, y acá tenemos la textura que está siendo utilizada. En el caso de que no se los haya tomado, lo que podrían hacer es crear una nueva carpeta acá de bitmaps, materiales o algo por el estilo, arrastrar acá sus texturas y después arrastrarlas en este casillero. Si no, también pueden cliquear en este círculo y van a tener una lista para seleccionar de todos los bitmaps que tenemos dentro de nuestro proyecto. La única diferencia respecto de 3D Max y cosas que nosotros no usamos, nosotros podríamos haber creado más texturas para controlar las propiedades del material. Generalmente se usan 3 texturas: albedo, metallic y normal. En este caso, como únicamente usamos la albedo o diffuse, el metallic lo podemos controlar a mano. Metallic va a controlar qué tan reflectivo no es el material, siendo completamente metallic casi un espejo. Y si lo tenemos en 0, el material va a ser completamente opaco. Esto se combina con la opción de smoothness, que lo que controla es, si nosotros tenemos las reflexiones activadas, el máximo de smoothness es que es una superficie completamente pulida. Fíjense que me refleja el entorno, y cuanto menos smooth es, o sea menos suave, el brillo va a ser más mate.
Importo el auto también. Fíjense que me respeta el nombre del archivo con el que lo exporté al FBX. Y dentro de las piezas voy a poder encontrar, por ejemplo, las ruedas que creé con sus nombres correspondientes. Y fíjense que el punto pivot de cada una de las ruedas sigue siendo el mismo que habíamos editado en 3D Max. Fíjense en este caso particular de la rueda que al colapsar las partes de la rueda y la parte de la llanta tenía dos materiales aplicados. Esto mismo lo reconoció Unity teniendo los dos materiales de la misma manera que si tuviese un multi-subobject dentro de 3D Max. Lo que hay que tener en cuenta en Unity, si yo creo, por ejemplo, tengo la alternativa de crear geometría básica dentro de mi escena, botón derecho, 3D Object, podría crear un cubo. Me puedo mover o puedo editar los objetos de manera semejante a 3D Max con estas opciones de aquí arriba o con los mismos shortcuts de teclado, permitiéndome mover, rotar y escalar los objetos, que lo tendrán que hacer en el caso que estén, o sea, que hayan trabajado fuera de escala en 3D Max. Si trabajaron en escala no habría ningún problema, debería todo importarse de manera correcta. Pero a lo que voy es lo siguiente: nosotros tenemos dentro de las propiedades de los objetos el Mesh Renderer que va a controlar qué es lo que se ve, pero a la hora de tratar o de buscar la interacción de los diferentes elementos de la escena, vamos a tener que aplicarle un Box Collider o algún tipo de collider que lo que va a permitir es que calcule colisiones o que un objeto pueda chocar con otro. En el caso del box el cubo que yo creé dentro de Unity, automáticamente nos lo incorporó. Y incluso podría editarlo entrando en esta opción y moviendo desde estos puntos en cada una de las caras. Entonces, por un lado tenemos qué es lo que el programa muestra y por el otro lado tenemos qué es lo que utiliza para calcular colisiones. En el caso del auto, ahora vamos a ver cómo se resuelve, pero donde es importante aplicarlo va a ser en el edificio, ya que por ahora no tiene ningún elemento de colisión. Por lo tanto, si nosotros pusiésemos el auto a funcionar, directamente lo atravesaría. Para hacer esto tenemos dos opciones. Una es seleccionar el building o el nombre que le hayan puesto a su edificio, Add Component, Physics, Box Collider. Entonces, en nuestra jerarquía del edificio vamos a tener aplicado un Box Collider. Pueden ver acá este cubo verde que se aplicó, es lo que estaría calculando las colisiones. Puedo editarlo preferentemente desde alguna de las vistas estándar, para lo cual cliqueando en el nombre pueden entrar y salir de la vista ortográfica o vista perspectiva, y cliqueando en cada una de estas representaciones de los ejes pueden ir rotando la vista. Entonces voy a hacer un cubo que se ajuste a la volumetría del objeto y de esa manera ya tendría las colisiones aplicadas. Una alternativa era esta, aplicárselo como un componente. La otra que podría tener es ir creando, que por ejemplo lo vamos a aplicar para delimitar la superficie de nuestro terreno. Puedo crear un cubo, aumentarle el tamaño hasta
hasta que cubra mi plataforma. Y ya que esto tiene el Box Collider incluido, ya esto me va a controlar lo que sería el piso. Lo que puedo hacer es desactivar el Mesh Renderer, por lo tanto voy a tener las colisiones, pero no se va a ver el objeto que tiene esas colisiones. Y lo mismo voy a hacer entonces para delimitar lo que sería el área de juego. Voy a crear otro cubo. Y voy a ir haciendo lo mismo. Desactivo el Mesh Renderer y lo único que tenemos es un objeto que va a impedir que cuando el auto se mueva vaya más allá de la superficie delimitada. Y esto lo que habría que hacer es duplicarlo, irlo ubicando en los 4 lados de la plataforma. En lo que respecta al auto, lo que vamos a necesitar es tener incluidos los Standard Assets. Voy a ir a Assets, Import Package y vamos a importar los diferentes vehículos. En el caso de que no los tengan incluidos, tendremos que ir a Asset Store. Tendrán que loguearse con una cuenta y lo que tendrán que buscar es el paquete de los Standard Assets de Unity, que es este, y habrá que bajarlo para después poder usarlo. En el caso de que ya los tengamos bajados, importamos el paquete de vehículos. Una vez que los importamos, vamos a tener una carpeta dentro de Assets, una carpeta llamada Standard Assets. Vamos a buscar la carpeta de vehículos, Car, y acá adentro vamos a buscar los prefabs y el que vamos a usar es este Car. Cualquier cosa, acá tienen la ruta del modelo que voy a estar usando. Lo voy a importar en la escena y vamos a tener este auto que es el que vamos a modificar. Para empezar voy a modificar los parámetros de posición. Lo voy a llevar al 00. La tecla F sirve de la misma manera que la Z en 3D Max, llevándome al objeto seleccionado y centrándolo en pantalla. Voy a llevar también al 00 mi auto y por el momento voy a ocultar el edificio. Fíjense que al haber trabajado en escala, el tamaño de mi auto y el tamaño del auto que ya viene prefabricado son bastante semejantes. Lo voy a mover un poco para tratar de ajustarlo. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo fue creado el auto de los Standard Assets. Fíjense que tenemos diferentes elementos, dentro de los cuales vamos a tener, por ejemplo, los colliders, que van a determinar cómo calcula las colisiones de este objeto. Y tenemos este Skycar, que lo que hace es controlar la malla o el modelo que nos está mostrando. Este lo voy a ocultar porque no nos interesa, y como yo quiero reemplazar este Skycar por el auto que nosotros creamos, voy a incluir mi auto dentro del car y de esa manera va a ser un hijo de esta jerarquía, y ahora cuando lo mueva se va a arrastrar de manera solidaria. Una vez integrado entonces mi modelo a lo que es el auto, lo primero que voy a hacer es modificar los colliders. Fíjense
que el Skycar tenía 3 colliders, de los cuales yo voy a usar solamente 2 por la forma de mi auto. Este lo voy a ocultar y voy a modificar estas 2 piezas. Voy a entrar de vuelta en el modo edición de los colliders y más o menos lo voy a ajustar hasta que cubra la volumetría. Y voy a usar esta segunda pieza para cubrir lo que sería el techo. Con esto ya tengo resueltas las colisiones de mi auto. Lo que me faltaría hacer ahora es modificar la posición de estos wheel hubs que van a ser aquellos que controlen el movimiento de mis ruedas. Voy a empezar por seleccionar las 2 frontales para editarlas en simultáneo. Las voy a presentar más o menos en el centro de la rueda y con este parámetro de radio lo voy a ajustar hasta que más o menos cubran la superficie de la rueda. Y desde vista top las voy a reubicar. Y en el caso de las ruedas frontales las voy a llevar hacia el centro. Y lo que me estaría faltando ahora es hacer de que cuando el auto se mueva haga girar cada una de las ruedas. Para esto voy a ir a la jerarquía del car, o sea, voy a ir al padre de esta jerarquía. Dentro del script que va a controlar al auto voy a buscar Wheel Meshes. Fíjense que estaba asociado a cada una de las ruedas del auto original del Skycar, y lo que yo voy a hacer es reemplazarlo por las ruedas de mi auto. Entonces la front right las voy reemplazando. Para eso era mejor ponerle nombre a cada una. Y con esto tengo resuelta la funcionalidad del auto. Para probar si anda, en vez de estar en modo escena, damos play, lo cual nos va a llevar a la solapa game y ahí vamos a poder ver si funciona. Fíjense que detecta la colisión con el edificio y detecta la colisión con el borde. En lo que respecta a la iluminación de la escena, por default nos creó esta Directional Light, que es lo que nos está dando la iluminación. La posición no importa, ya que
los rayos inciden de manera paralela tratando de simular lo que es una luz solar. Sin embargo, si yo lo roto, cambia tanto la iluminación como el cielo procedural, donde nos muestra lo que sería el sol y la esfera del cielo, que va variando su intensidad y sus colores dependiendo de la posición del sol. Se puede usar esto, si no, se podría usar una imagen HDR para controlar la iluminación. Para esto podemos entrar a una página como hdrlabs.com, donde vamos a tener diferentes imágenes HDR para bajar de manera gratuita. Y una vez que lo bajamos, fíjense que tenemos diferentes imágenes. Las JPG nos van a servir simplemente como previsualización, no nos sirven para iluminar una escena, ya que estas son imágenes solamente de 8 bits y nosotros necesitamos imágenes de HDR, por lo tanto usaremos algunos de estos archivos. Voy a usar que está relacionado al environment, y lo voy a importar dentro de mis assets. Para poder usarlo como fuente de iluminación, lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo, y en vez de reconocerlo como 2D, necesito que me lo reconozca como cube. Le doy apply y lo va a procesar, convirtiéndolo en una imagen esférica. Voy a crear un nuevo material. En vez de estándar, lo voy a pasar a Skybox Cube Map, y dentro de este slot voy a arrastrar mi HDR. Voy a ir Window, Lighting, Setting, y voy a reemplazar el Skybox Material, en vez de ser este material procedural que estaba usando, lo voy a reemplazar por el nuevo material que creé. Y eso sería todo. En este caso, la imagen que seleccioné es de muy baja resolución, por eso no estoy viendo ningún detalle. Pero lo que es importante es que tengo, para seleccionar desde la exposición, puedo modificar el valor de la iluminación, y con la rotación puedo ir rotando la imagen y por lo tanto también lo que sería la posición del sol. Si usan una imagen de mayor resolución, van a tener la imagen correctamente mapeada de fondo.